Santo, gloria a Dios. ¿Qué tal si tú continúas con tus ojos allí cerrados y en esta noche oramos por la palabra? Puedes tomar un sobre ahí donde está y puedes apoyarnos. Ya. Listo. Cierra ahí tus ojos y vamos a orar por la palabra. Si ya saludó, sonríe a la persona que tiene a su lado y dígale: necesito sanarme. Pero dígaselo sonriendo. Padre, te damos muchísimas gracias en esta hora, mi amor, te bendecimos. Gracias por tu fidelidad y por tu bondad, Señor, por este tiempo donde venimos a tu casa, Dios de la gloria, a escuchar tu palabra, pero también, Señor, a compartir con los hermanos, Señor. Pues tu palabra dice que qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, y por eso hoy disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestras vidas, papá, para que esta noche realmente hagas algo especial en nuestras vidas, Señor. Levanta tu mano ahí derecha y dile: Señor, necesito sanarme, necesito que en esta noche, Señor, tú saques de mi corazón, de lo más profundo de mi ser, aquellas heridas que quizás no le he contado a nadie, no le he dicho a nadie, pero aún duelen. Y hoy te pido, Señor, que a través de tu hermosa presencia tú empieces a sanar, tú empieces a restaurar, tú empieces a hacer de mí la persona que tú quieres que yo sea, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, y dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Fuerte ese aplauso para Jesús. Algo que estaba meditando esta semana y que el Señor me llevaba a meditar muy fuerte es que hay mucha gente herida, personas que han sido lastimadas, que han sido menospreciadas, personas que han sido quizás la burla de alguien, o se ha convertido quizás en el oprobio de su familia, de sus amigos, de su misma pareja. Pero déjame decirte y presentarte a alguien que esta noche puede sanarte, y esa persona es Jesús. ¿Cuánto lo cree? Si tú crees que Jesús puede sanarte esta noche, dale un fuerte aplauso a Jesús. Cuando tú celebras el nombre de Jesús, tú estás diciéndole a Dios: yo estoy dispuesto a que trabajes en mí. Necesito sanarme nace de no una persona que quizás está sana, sino de aquella persona que a través de las heridas ha aprendido a conocer a Dios. Voy a volverlo a repetir. Este mensaje no nace porque yo de pronto sea una persona que ya sané y nunca he sido herido. No, al contrario, ha sido un mensaje que ha nacido a lo largo de muchas heridas, pero que Dios las ha sanado. Y yo quiero hoy llevarte por la palabra con esta enseñanza para que tú entiendas que necesitamos sanar esas áreas que nadie las ve. Dios no quiere que tú y yo estemos como el payaso, sonriendo por fuera, pero por dentro hay cosas que duelen. Hablando quizás cosas que por dentro te están doliendo, compartiendo en espacios y viendo a personas que tienen o que han logrado lo que tú de pronto no has logrado, y te duele porque otros lo tienen y tú no. No te estoy hablando de envidia, te estoy hablando de ese anhelo y deseo de pronto tú decir: wow, yo quiero que Dios algún día me permita ser o brindar lo que esa persona brinda, porque a mí me falta, y me falta no porque no lo pueda tener, sino porque esa área me duele todavía. Hay personas que ven jugar. Yo quiero contar un testimonio. Yo a veces llevaba a una compañera de mi hija al entreno. Siempre la llevaba, la recogía, la llevaba porque no tenía quien la llevara. Entonces yo la llevaba, recogía a mi hija y la llevaba. Una vez le dije: mi amor, ¿y por qué no volvió a ir la persona que siempre llevamos? No, papi, es que ella ya no quiere volver a ir. Un día, hablando con mi hija, me di cuenta de que es que ella me veía como yo trataba a mi hija de bien, de amable, no sé, siempre con mi hija, con mis hijos soy muy especial. Y la niña un día se puso a llorar. Entonces yo le pregunté qué le pasó a la niña, y me dijo: no, es que ella ve cómo tú me tratas y le hace falta a su papá, porque su papá no la trata así. Y es una niña de 9 años. Y tú puedes decir: bueno, pero pues
dele un dulce y se contenta, no. Hay heridas que están marcadas en lo profundo de tu ser. Hay heridas que están marcadas en lo profundo de tu corazón. Pero el Señor hoy quiere sanarte. ¿Cuántos quieren que el Señor te sane? Yo te estoy colocando un ejemplo, pero quizás no es tu caso, pero puede que tú estés luchando con una herida por la ausencia de un padre, por la ausencia de una madre. Porque quizás tú ves que alguien tiene un hogar de ejemplo y tú dices, oh, algún día yo quisiera que mi hogar fuera así. Algún día yo quisiera que mi esposa me tratara así, o mi esposo me tratara así, o que mi empresa me bendijeran como de pronto bendicen a mi amigo. ¿Me sigue o no me sigue? Quiero que vayas allí a... José, ¿me lo puedes cambiar? Porque no quiere cambiar. Listo. Isaías 53, capítulo 5. Voy a leerlo en la TLA. Yo la mayoría de versículos los tengo ahí en la diapositiva si lo quiere leer. Si no, lo puede leer en su Biblia. Pero él fue herido. ¿Quién fue herido? ¿Quién? Él, dice, ¿cierto? Pero él fue herido por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar. ¿Sufrió en qué? O sea que yo no estoy sufriendo solo. Hay alguien que sufrió en mi lugar. Desde antes de conocerme, desde antes de que yo naciera, desde antes de que yo lo amara, Él me amó primero y decidió llevar ese dolor por mí. Fue Él. Y dice, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos ¿qué? Sanados. Y gracias a sus heridas fuimos nosotros los que recibimos la paz y ¿qué? Y fuimos sanados. Me impacta ese versículo porque está diciendo que gracias a sus heridas, el día que tú y yo aprendamos a agradecer la herida que hoy está doliendo, tú vas a entender lo que Cristo hizo por nosotros. Él y entregó todo, pero cada golpe, cada herida, cada molestia, cada menosprecio, cada situación que vino a su vida para matarlo, era por ti y por mí. O sea que tu herida y mi herida, es tiempo de que tú dejes de quejarla, dejes de pronto cuestionarla, o dejes de pronto de hacer que la duda o la herida, que estás sintiendo hoy se convierta en un motivo para dudar de Dios y empecemos a agradecer por esas heridas. Gracias a sus heridas recibimos la paz. Yo estoy diciéndole a alguien que esa herida que estás viviendo, que esa herida que alguien provocó, que esa herida que estás viviendo en tu vida, será lo que Dios use para que todo empiece a funcionar. Tú no sabes, pero yo sí sé. Yo he tenido golpes duros, caídas en moto, pero también físicas, pero también espirituales, también caídas emocionales. Y lo que me asombra de mi cuerpo, no sé si tú lo has notado en tu cuerpo, pero cuando te cortas, el mismo cuerpo empieza a sanar. Rápidamente empieza a reproducir nuevas células, nuevo tejido, nuevos órganos, empieza a regenerarse, empieza nuevamente a sanar. Y yo hoy quiero decirle a alguien, esa herida va a sanar, esa herida que te está doliendo. Hoy tú tienes que decirle a Dios, necesito sanarme, pero Él está esperando que tú clames, que tú te acerques a Él, que tú hables de eso. Hay personas que le avergüenza hablar de su dolor. Hay personas que les avergüenza hablar de sus enfermedades. Hay personas que les avergüenza hablar de lo que les está incomodando, molestando, simplemente porque dicen, no, qué vergüenza. Pero la Biblia dice que un sano no necesita de un médico. ¿Quiénes son los que van al médico? Los enfermos. Cuando tú y yo entendamos que mi herida lo único que está preparando es el escenario para el milagro perfecto, entonces tú vas a agradecer por tu herida y le vas a decir a Dios, gracias porque por tus heridas fui yo sanado, gracias porque por tu herida yo sentí paz y pude experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuánto lo estás entendiendo? Pero Él fue herido, Él no merecía, pero fue.
Él no merecía, pero fue a morir a la cruz por ti y por mí y por nuestras rebeliones. Y entonces tú entiendes que Él sufrió en nuestro lugar, que no estamos sufriendo solo. Lo primero que hace el enemigo cuando tú y yo estamos pasando un momento de dificultad es creer o hacernos creer que estamos solos, que somos los únicos que estamos viviendo eso, que somos los más salados, que somos los más de malas, que todo el mundo se olvidó de nosotros. Pero déjame decirte algo, no se ha olvidado Dios de sus hijos, no se ha olvidado del dolor que estás sintiendo. Él se colocó en nuestro lugar. O sea, que si mañana Dios permite que alguien te hiera, Él ya estaba en ese lugar esperándote. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero Él se puso en nuestro lugar. Así que si mañana vienen pruebas, Él va a estar allí. Así que si pasado mañana hay heridas, Él también va a estar allí. Así que dentro de un mes o un año alguien está planeando algo en contra de nosotros, Dios está allí también. Pero si Él lo permite es porque sabes que tú y yo podemos superarlo, que tú y yo podemos enfrentarlo, y que de eso saldrá un testimonio para levantar a otro, un testimonio para darle gloria a Dios y para decirle: Señor, dolió, pero tú me sanaste. Esta noche entrégale esa enfermedad al Señor. Esta noche entrégale ese cuadro de salud, esa circunstancia, ese problema en tu casa, entrégaselo a Él, porque Él está en nuestro lugar. Yo no entiendo, yo no sé, pero la palabra se predica sola, ¿cierto? Él está en nuestro lugar. A veces nos da miedo acercarnos a las personas porque otra persona nos dañó. Y déjame decirte, esto es para las parejas, pero también para las relaciones personales. Si alguien te dañó, deja eso en el pasado. Porque la persona nueva, que sea tu pareja, o tu futura esposa o esposo, o tu futuro amigo, mejor amigo, o tu futuro empleo, no merece que sigas cargando con esa carga de que otro te lastimó. Entonces crees que todo el mundo te va a lastimar. No es así. Deja que Dios te sane. Date la oportunidad de que puedas volver a amar, volver a sentir, volver a perdonar, volver a florecer en tu vida, volver a dejar que alguien venga. Incluso Dios usa personas para sanarte. Yo hablaba con alguien esta semana y le decía: no permitas que tu hogar se dañe. Tú puedes sanar a tu pareja. Tú eres su pareja. Tú eres el que puede sanarla. Porque hay heridas emocionales muy fuertes. Pero tú tienes que entender, y es que la herida se produce de dos formas. Una en el cuerpo, pero otra también en nuestra alma. Hay muchas almas por ahí heridas. La palabra alma es la palabra nefesh, y nefesh tiene que ver con alguien que tiene vida. ¿Tú tienes vida? Tienes un alma. Tú tienes vida, tienes un cuerpo. Tú tienes vida, tienes un espíritu, porque somos seres tripartitos, dice la Biblia. Tenemos alma, tenemos espíritu y tenemos cuerpo. Pero dice la palabra que debemos entregarle todo eso a Cristo, santificarlo por completo. No solo que me santifique el cuerpo y me visto bonito y parezco que estoy bien, no. Puedes tener la ropa más cara y por dentro estar destruido. Puedes tener el zapato más costoso, pero no sabes qué es pisar un hogar verdaderamente, porque no tiene quien te reciba. Puedes tener el mejor carro, la mejor moto, los mejores billetes en tu bolsillo o en el banco, pero eso no va a comprarte a ti la felicidad, ni el hogar, ni tampoco la salud. Porque yo hoy vengo a decirle a alguien: no dejes que tu alma se siga contaminando, no dejes que tu alma se siga dañando. Deja que la presencia de Dios venga a tu vida, que venga a tu vida. Y como lo decía ahorita la persona que estaba aquí leyendo: bendice alma mía Jehová, porque es tu alma la que se va a conectar con Dios. Tu cuerpo puede que a veces ni lo sienta. ¿Cuántos han sentido a Dios? ¿Y cuántos lo han buscado y no lo han sentido? Amén, ¿cierto? Pero no se trata de sentir, se trata de saber que Él está allí. Porque la palabra dice que antes de que yo me acerque a Él, es necesario que yo crea que Él está allí. O sea que yo voy porque sé que Él está allí esperándome, y siempre ha estado. Mi alma es el nefesh, es lo que se conoce en la Kabbalah o en el hebreo como el nefesh. Y el nefesh es el asiento de las emociones. Tu corazón y tu mente van relacionadas con tu alma, porque tu alma eres lo que tú realmente eres. Tú puedes modificarte el cuerpo, modificarte la ropa, modificarte, no sé, pero sigues siendo la misma persona por dentro.
Porque tú eres lo que realmente eres por dentro. Y si por dentro estás sangrando, y si por dentro estamos heridos, y si por dentro no hemos dejado que la presencia de Dios nos limpie, nos purifique, por fuera se va a manifestar tarde que temprano. Porque tú eres una semilla, y la semilla un día va a brotar. Va a brotar para bien o va a brotar para mal. Pero si tú dejas que tu alma, tu nefesh, tu vida completa se santifique para Dios, y dejes que Él te sane, entonces tus emociones, tus pensamientos, todo lo que tienes dentro de tu corazón, todo lo que tiene que ver con tus emociones y con tu voluntad, va a ser santificado por completo y va a ser sanado. Y entonces vas a poder ser un instrumento para guiar a otros a su sanación. Eso tiene que ver con el alma, porque hay almas rotas, hay almas quebrantadas, hay almas desconectadas de su Creador. Por eso es que necesitamos hablar el evangelio, porque hay personas que en su alma, en su nefesh, no tienen una vida espiritual, se han desconectado con Dios, y como están desconectados con Dios, entonces no pueden o no son capaces de ver la luz y de ver lo que Dios quiere para cada uno de ellos. Pero también está la palabra catártizo, y la palabra catártizo es restaurar, y restaurar es volver a la condición original o mejorada. Está hablando de tu cuerpo. Cristo no solo fue molido, fue de todo, no, Él en su alma estaba preparado, en su espíritu estaba preparado, y su cuerpo sufrió también todo aquello por lo cual Él se había preparado. Porque algo, yo estoy seguro, es que Dios va a reparar tu vida, Él va a reparar tu hogar, Él va a revolver nuevamente esa alegría al hogar que se ha perdido. Él va a volver nuevamente a hacer que se convierta en una familia feliz, una verdadera familia feliz, donde reine el amor, donde reine el perdón, donde haya restauración, donde haya vida, donde puedan compartir, donde puedan decirse las cosas. Pero también tú vas a empezar a experimentar esa sanidad que necesitas internamente en tu alma, eso que está clamándole al Padre por ayuda, eso que le está diciendo a tu corazón: siento un vacío. ¿Cuántos han sentido ese vacío? Eso lo sientes por dentro. Yo hablaba con alguien esta semana, con don Fernando, que fuimos, ¿cierto? Se nos presentó una situación, fuimos, un joven, oramos por él y él nos decía: me siento vacío, ¿cierto? Me siento incompleto. Desde que esa persona se fue de mi vida me siento incompleto. No he podido ser el mismo. Siento que se me arrancó una parte de mí. Pero ese día, gloria sea el nombre de Jehová, que oramos por él y su vida fue libre. Yo creo en el nombre de Jesús, porque él vomitó, él fue libre de toda opresión, de toda brujería que le estaban haciendo y que le impedía él volver a tener una oportunidad en su familia, en su hogar, o conseguirse a alguien. Él decía: yo no siento que sea feliz con nadie, porque su alma estaba rota, porque su cuerpo estaba desgastado, con insomnio. Estábamos en la casa de don Fernando y él venía pasando y se desmayó. Su cuerpo no aguantó y se desmayó. Y a veces nosotros nos hacemos los fuertes. A veces nosotros creemos que nuestra alma está sana, que nuestro cuerpo también. Es necesario que nosotros entendamos que en cualquier momento vamos a poder pasar miles de cosas, pero de algo estoy seguro, es que el versículo dice que Él ocupó nuestro lugar. O sea que si mañana es el día en que me diagnostican una enfermedad, Él también está cargando con esa enfermedad, porque Él está en nuestro lugar. Y es tan tremendo que la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Es decir, que Él sí está en nuestro lugar, porque somos templo, y donde quiera que estemos, Él está allí con nosotros. Pero necesitamos dejar que Él viva en nosotros verdaderamente. Hay algo que yo he entendido, y es que grandes heridas producen daños grandes. No hay nada más triste que tú hablar con una persona que está herida, que está envenenada contra alguien, que está llena de negativismo, que está llena de, no sé, de opresión. Hasta demonios tendrá. No hay nada más triste que hablar con una persona que está herida y no le importa sangrar encima de otros, dañar a otros, porque heridas grandes producen grandes, pero grandes daños. Grandes heridas producen daños grandes.
Ayer leía una noticia y Dios me llevó a orar muy fuerte por eso, porque una pareja de matrimonio en Estados Unidos se dieron cuenta de que había un pedófilo en su barrio, en su estado, en su comunidad, por las cuadras, y que había violado a muchos niños y nadie había podido atraparlo, ni la justicia tenía pruebas, pero ya la gente se había dado cuenta que era él, pero le tenían miedo. Y lo tremendo de esto es que la historia cuenta que era una pareja, hombre y mujer, pero que un día se pararon frente a la casa de aquel pedófilo y se hicieron los que tenían el carro varado. Y salió el pedófilo y les dijo: ¿en qué puedo ayudarles? Si quieren pasen, sigan, esta tarde de la noche. Él los dejó entrar, cometió ese error, pero ellos habían preparado esa trampa para él. Cuando él entra a la casa con ellos, y dice que la historia, que ellos lo cogieron, lo amarraron y lo mataron. El hombre le dio unos tiros con un arma, pero mientras él se desangraba, la mujer lo cogió del cuello y lo ahogó. O sea, entre los dos mataron al pedófilo. Los cogieron, los capturaron, y en el día del juicio simplemente se reían y se daban besos diciendo: qué bueno hubiera sido poder encontrarnos a más pedófilos como él para también matarlos. Y mucha gente puede decir: uy, sí, tremendo que lo mató. Pero después ondearon y profundizaron en la vida de estas personas, y de niños habían sido abusados. O sea que había una herida en ellos que estaba sangrando, y lo único que hicieron fue, años después, muchos años después, porque ya estaban muy adultos, fue que esa herida sangró sobre otro y se produjo en una sed de venganza. No sé cuál sea tu caso, pero esa herida que tú no le has dejado que corte, que sane, va a ser más adelante el problema más terrible que vas a tener, el problema más grande que vas a tener. La Biblia dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos y los pleitos? No es de nuestras pasiones, no es de nuestras emociones, no es de lo que tenemos por dentro, porque tú y yo tenemos una guerra interna. Cada uno de los que estamos allí tenemos una guerra interna. Y cuando esa guerra interna te vence, todo lo que está a tu alrededor pierde relevancia, pierde sentido, pierde importancia, pierde valor. Tú puedes estar frente a la persona que más amas, pero si estás herido, tú eres el próximo que va a herir a esa persona que te ama. Hubiéramos tenido el tiempo para matar a otro, fue la frase que dijeron, y se dieron un beso. El juez, al ver el cinismo de ellos, los condenó a pena de muerte. Porque una persona herida no piensa ni siquiera en sí misma, no se ama, no se valora, y ahorita lo vamos a ver. Pero miren que heridas sanas producen ¿qué? Cicatrices de gloria. Diga conmigo: heridas sanas producen cicatrices de gloria. Primera de Pedro 2:24 nos habla a nosotros de que Jesús hizo algo hermoso, y Pedro lo relata y dice: por sus llagas hemos sido nosotros curados. Vaya ahí a Primera de Pedro 2:24 y vamos a leer varios textos. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo, mire, otra vez vuelve y cita lo que acabamos de leer ahorita. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Cristo decidió él mismo llevar no solo nuestras rebeliones, como lo leímos ahorita, no solo nuestro dolor ni nuestras heridas, sino también nuestro pecado en su cuerpo. Pero en la cruz pasó una catarsis. Él murió allí, fue molido y destruido su cuerpo, pero al tercer día resucitó y vino mejorado. Dice la Biblia que vino con un cuerpo glorificado. Es por eso que tu cicatriz se convierte en una cicatriz de gloria, porque si tú dejas que Cristo la sane, tú nunca vas a olvidar el milagro de amor que Él hizo por ti. Yo nunca voy a olvidar de dónde Él me sacó. Yo nunca voy a olvidar las veces que Él me perdonó y lo sigue haciendo. Yo nunca voy a olvidar las veces que todo el mundo se fue y Él se quedó. Yo nunca me voy a olvidar las veces que Él proveyó cuando no había.
Y aún así, si Él decidiera no darme nada, no importa, lo sigo amando. Lo amo por lo que es, porque se ha revelado a mi vida como padre, porque se ha revelado a mi vida como amigo, porque se ha revelado a mi vida como todo lo que yo soy. Suena fuerte, pero cuando tú tienes a Dios no te hace falta nadie. Cuando tú tienes a Dios, tú no te hace falta nadie, porque estás completo. Mis hijos me llenan, mi esposa me llena, la iglesia me llena, servir a Dios me llena, pero no hay nada que me llene más que la presencia de Dios. Cuando decido ir a solas a buscarlo, cuando cierro la cortina de mi cuarto, porque no tengo puerta, la cortina de mi cuarto, y entonces empiezo a orar a solas con Dios, o cuando todos se duermen y me postro en la sala de mi casa a orar y a buscar a Dios. Eso es el momento más feliz de mi vida. Porque allí puedo decirle que me duele. Allí puedo dejar que mis lágrimas oren por mí, que mi silencio grite más que mis propias voces, y puedo dejar que Él obre en mí y que empiece a sanarme de adentro hacia afuera. Yo vengo a decirle a alguien que de pronto no ha visto la respuesta de Dios, sigue creyendo, Él va a sanar esa herida. Lo que pasa es que Él empieza a trabajar de adentro hacia afuera. Si alguien te hirió, si alguien te lastimó, si alguien te traicionó, déjame que decirte, Él te está reconstruyendo, y para poder reconstruir a veces hay que demoler, a veces hay que destruir, a veces hay que tumbar todo para poder planear mejor, para poder hacer las cosas mejor, para poder levantar de adentro hacia afuera y que todo lo externo quede como tiene que quedar. ¿Cuántos dicen amén? Por su llaga fuimos nosotros curados. Por sus llagas nosotros fuimos curados. O sea que esa cicatriz va a ser una cicatriz de gloria, porque te la hicieron una vez, pero 2 veces no te la van a hacer. Porque confiaste una vez y te traicionaron, pero la segunda vez tú estás prevenido, tú estás con límites, tú estás formado. ¿Por qué? Porque has sido formado a través del dolor, porque has sido formado a través de la preocupación, de la angustia. Y entonces cuando venga otra vez eso a repetirse a tu vida, entonces tú ya conoces ese escenario, y como ya que por ahí pasaste y lograste, no te da miedo volver a pasar, no te da miedo volver a atravesarlo, porque lo primero que va a decir tu cuerpo, tu mente, y lo que vas a hablarte a ti mismo es decir: yo ya pasé por ahí, puedo hacerlo nuevamente. Es como el que empieza a manejar carro y usted ve que hay un espacio y en su mente dice: yo paso, y el carro le dice: no, por ahí no pasa. Pero como apenas está aprendiendo, él no mira los espacios, él se va metiendo. Mi papá, cuando compró su primer carro, no sabía manejar. Compró su primer carro y no sabía manejar. Se lo entregaron, y lo chistoso que él siempre nos cuenta es que el man que se lo entregó, que se lo vendió, lo tenía en un andén con el carro de para atrás. O sea que él, para salir, tenía que salir en reversa. Y llega y el Señor le dice: no, pues hágale aquí así para atrás, y ahí le da para atrás y sale. Y mi papá: bueno, pues para atrás y salgo. Volteó a mirar para atrás y le metió fue para adelante y ¡pum! Contra un muro y un poste. En su primer montada lo dañó. Y él todos los días veía y decía: wow, pero en mi carro después lo arreglo. Allá el que no tiene carro para estrellarlo. Pero de eso te hablo, de que disfrutes incluso tus derrotas, las cosas que no te salen bien. No todo puede salir bien. Si no, entonces ¿qué le vas a contar a tus nietos cuando estemos viejos? Todo no puede salir perfecto, porque somos humanos, y mientras estemos aquí algo va a fallar. Algo. Y de algo estoy seguro, es que esa herida sana que Dios te ha sanado se convirtió en una cicatriz de gloria, porque fue la oportunidad para hablarle a alguien y decirle: mira, mejor haz esto porque a mí ya me pasó. Cuídate mejor porque mira, esta cicatriz no es. Cuando usted habla con don Fernando y hablamos de la pulidora, él siempre dice: aquí tengo una cicatriz de la pulidora. Lo vivió. ¿Cuál es tu cicatriz de gloria? Piensa en un momento en esta noche
¿Cuál es esa cicatriz que tú dices, wow, dolió, pero vea, ya sanó? Y aunque haya quedado caloide, porque hay personas que tienen la piel caloide, ¿no? Que la cicatriz le queda hinchada. Y aunque le quede así, no importa. Sanó. Y de algo estoy seguro, y es que aprendiste. Amén. Sigamos allí. Quiero enfocarme en el Salmo 147. Dice, voy a leerlo en la NBI. Dios sana las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Hoy el tema central es que Jesús sana. Él puede sanar lo que tú tengas. Enfermedad la puede sanar. Dolencias las puede sanar. Cualquier cosa que te haya dañado, lastimado, Él la puede sanar. ¿Sabes cuál es el problema? Que has buscado sanidad en otras personas, que has buscado sanidad en otro lugar, que has querido maquillar. Es como cuando usted tiene un barro y lo maquilla, y usted, por más de que lo maquillen, en cualquier momento eso va a explotar. Y como tiene polvo encima, va a salir como como pólvora, y te va a quedar allí una grieta, hasta una cicatriz. Es tiempo de que nosotros entendamos que el Salmo 141 que dejó escrito el salmista dice que Dios sana las heridas de los que lo habían perdido toda esperanza. No dice una sola esperanza, dice toda esperanza. ¿Tú sabes qué es perder toda esperanza? Tú puedes que estás sufriendo por algo, pero no has perdido toda esperanza. No has perdido toda esperanza todavía. Este salmo nos recuerda que el poder de Dios es ilimitado. Este salmo nos recuerda que Él es suficiente y que es poderoso para sanar toda herida, sin importar cuándo o cómo hayan ocurrido las cosas en nuestra vida. Nuestro dolor está fuera de su alcance y de su poder. Por eso Él es soberano. Él es el gran médico y Él es capaz de meterse en lo más profundo de nuestro pasado, porque Él lo conoce. Tú aquí te puedes morder la lengua y los labios para no llorar, y no que no me vean llorando, pero Él sabe. Él sabe que hay personas que se meten al baño a llorar mientras se duchan para que no los escuchen. Él sabe que hay personas que muerden la almohada y que quieren gritar del dolor, pero saben que tienen que ser fuertes porque hay unos niños que te están escuchando, que te están viendo, que están esperando algo de ti, que mañana están esperando el plato de comida, y a veces tú dices, pero no hay, ¿qué hago? Y entonces te empiezas a cargar, te empiezas a angustiar, te empiezas a preocupar tanto que tu alma termina desconectándose de Dios y le das paso a la duda. Muchas personas tienen heridas, no solo una, heridas, pero han dejado que la duda se convierta en el puente de una herida a otra. Entonces Dios quiere sanarte aquí, pero hay un puente de duda que une esa herida con otra, y se convierte en una cadena, hasta una maldición generacional que termina destruyéndote a ti, destruyendo tu familia. Él sana. Eso significa que esta sanidad es un proceso continuo. No está diciendo Él ya te sanó en pasado, no, dice Él sana en presente perfecto, que quiere decir que continúa, que todos los días que lo leas vas a encontrar una promesa de sanidad. Si dijera Él ya te sanó, está hablando en pasado, entonces dices, no, pues no aproveché, pero está hablando en presente, en un presente perfecto. Eso lo aprendes en español, en castellano, en bachillerato. Allá por allá te enseñaban todo ese tipo de verbos y cosas. Usted se da cuenta que las palabras tienen poder, y cuando tú lees te das cuenta que la palabra te está hablando y te está diciendo, muévase papito, muévase mijita, porque hay que levantarse, hay que sanarse, hay que volver a confiar, hay que volver a recuperar esa esperanza que se había perdido, hay que volver a confiar en que Dios sana las heridas. Eso dice el Salmo 147. Usted puede tener otra versión ahí, pero esa frase en la Reina Valera dice que Él sana a los quebrantados de corazón, ¿cierto? Y la palabra quebrantados de corazón es hermosa porque
hace referencia al interior de cada uno de nosotros. Hace referencia a lo que está abarcando mi mente y mi corazón. Siempre que se habla en la Biblia de mente, de corazón o de entrañas, está hablando de una misma cosa, de lo que tenemos por dentro, de lo que somos realmente. ¿Ya? Si nuestras heridas son físicas, levanta tu mano derecha y recibe esto que te voy a decir. Si nuestras heridas son físicas, Él puede sanarlas. Si nuestras heridas son mentales, Él también puede sanarlas. Si nuestras heridas son emocionales, Él también puede sanarlas. Dios no solo sana las almas de los quebrantados, sino que también venda sus heridas. Es una promesa. El problema es que tú no tienes fe ni siquiera para levantar la mano. Y Dios usa la fe para activar el milagro. A veces dejas que la carga emocional, que la carga que estás viviendo, esa guerra interior, eso que no comprendes, eso que tú dices, pero ¿por qué de un momento a otro se desordena todo? Si yo quiero hacer las cosas bien, eso hace que tú pierdas la bendición. ¿Por qué? Porque te fijas más en lo que estás viviendo, en lo que estás pasando, que en aquel que te puede sanar. Si a mí me dicen levanta tu mano, yo me paro, tiro al que tengo al lado y recibo mi milagro. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Él habló y sanó. Y esa herida que te está doliendo, necesitan echarle alcohol, isodine, una curita, hacerle mantenimiento. Esas oraciones que están oxidadas, yo le digo a Dios, hay oraciones oxidadas. Señor, voy a volver a orar otra vez por esa persona y por esto, porque está oxidada oración, se quedó ahí quietica y nunca llegó la respuesta y uno como que duda ya. Pero esas oraciones oxidadas, si tú le echas Coca-Cola, eso despega. Entonces, si tú a esa oración oxidada vuelve y le metes fe, vuelve y le metes otra vez el empeño y decir voy a volver a orar, tú vas a empezar a ver que lo que tú le pides a Dios verdaderamente, no por capricho, lo vas a ver un día reflejado. Yo un día le decía a Dios, Señor, dame la oportunidad de predicarle a aquellos con los cuales yo un día hice cosas malas, con aquellos que yo un día me cometí miles de errores. Dame la oportunidad de predicarle a aquellos hinchas de la América, y acá hay un poco del Cali, y también le he predicado a ellos, serio. Pero Dios empieza a trabajar. Y yo un día le decía al Señor, pero estaba orando por eso, Padre, porque pasó una situación de que mataron a un amigo, y fui a orar al velorio, como en muchos velorios he orado de mis amigos. Pero Dios me dijo, no hables ahí. Ve, acompaña, pero no hables allí. Abracé a la mamá, la consolé, y la mamá me dijo, si mi hijo hubiera cambiado como tú lo hiciste, no estuviera en ese ataúd. Y después salí y la tía me dijo, ¿dónde estaba Dios cuando lo mataron? Y empecé a ver por qué Dios no me permitió predicar, porque no estaban creyendo que Él fuera su consuelo, su ayuda o su fortaleza, ni clamando por el alma de esa persona, sino que estaban cargados y culpando a Dios por los errores que Él cometió. A nadie lo matan por bueno. Entonces me fui al otro día para el entierro y yo, Señor, voy a predicarle porque esta es la oportunidad en que a todos los tengo y los puedo predicar. Y Dios me dijo, no hables tampoco. Fui y me quedé así. Porque el Espíritu en la palabra dice que Él le impedía hablar a los apóstoles en ciertos lugares porque no los iban a recibir. Él decía, si no te reciben, sacúdete el polvo de tus pies y continúa, porque hay gente esperando por ti. A veces el problema es que queremos salvarlos a todos, queremos sanarlos a todos. Yo no soy médico, yo trabajo en odontología, yo no puedo sanarte, pero Jesús sí. Yo no puedo aliviarte, pero Jesús sí. Yo te puedo aliviar un dolor de muela, pero el corazón te lo puede cambiar el Señor. Y yo hoy vengo a recordarle a alguien, no pongan la mirada en el hombre, puesto los ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe. Tú tienes que dejarte sanar, pero por Él, por aquel que quiere meterse allá en lo más profundo y sanarte.
Pero no cierres tu corazón ni tu oído a la palabra, porque la palabra dice que es como espada de doble filo, que es más cortante que espada de doble filo, que penetra lo más profundo de nuestro ser y divide el alma y el espíritu. ¿Para qué? Porque nosotros debemos aprender cuándo es nuestra alma, cuándo es nuestra carne y cuándo es el espíritu el que nos está guiando. Pero necesitamos dejar que Él sane, porque la palabra es como esa anestesia. Mi esposa hace años se accidentó en la moto, se fracturó un huesito del pie y le tenían que hacer lavado quirúrgico todos los días. Para hacerle eso tenían que dormirla, porque médicamente tú puedes investigar, nadie aguanta un lavado quirúrgico despierto. Tienen que anestesiarlo porque es el dolor más profundo a la hora de lavar una herida. Entonces te duermen, te sedan. Cuando estás dormido, te abren nuevamente y empiezan a raspar el hueso, a sacarle el mugre porque se le ha metido arena en el hueso. Y si el hueso sana así, pues queda débil, se puede quebrar, puede haber infección, miles de cosas. Entonces tuvieron que hacerle un lavado quirúrgico, que la raspaban todo el tiempo y le salía la piel y volvía y la quitaban para volver a ir sanando y sanando hasta que ya no hubiera mugre ni nada. Cada vez que yo iba y la acompañaba, éramos novios apenas, iba y la acompañaba o la acompañaba a mi suegra, y ella, hay que esperar que despierte, y cuando ya ella despierte bien, puede irse. Y yo me quedaba ahí en la camilla, ella así, hasta que iba despertando, toda sonsa, así toda dormida, y ella iba poco a poco cobrando conciencia hasta que ya después ni dolía, y cuando ya despertaba ya no tenía sino la venda y pares y chao, en muletas. Dios quiere hacerte un lavado quirúrgico en esa herida, pero Él usa su palabra como una anestesia, como una medicina preventiva. A veces, ¿quiénes aquí han tomado medicina? Digamos la verdad. ¿O le han dado medicina a un niño? Eso es dificilísimo, ¿no? Porque usted le da la pasta y eso sabe feo, eso no me gusta. Hay otros que dicen, yo no me puedo tragar una pasta tan grande, pártala en pedacitos. Y así es la palabra. Cada culto que usted viene, Dios le pone la pasta como a usted le pasa. Y hay gente que dice, no, yo eso no me lo tomo, no, yo me alivio después. Y así hay muchos en la iglesia. Ese mensaje no es para mí, yo no estoy herido. No, yo no estoy herido. La herida la hago yo, no. Dios pone en cada uno que escucha su palabra, el que sea. Ay, pero es que en la iglesia nadie se cayó, nadie gritó, nadie fue libre, no. Dios está metiendo la palabra en cada uno de nosotros y está echando la porción que necesitas, el pequeño antibiótico que necesitas para continuar, para seguir, para avanzar. Amén. El Salmo 134 dice: el bueno no está libre de tribulación. ¿El qué? El bueno. Dice que el bueno no está libre de sufrir ni de tribulación. Tampoco o también tiene sus problemas, pero en todos ellos el Señor es su auxilio. ¿Quién es tu auxilio en medio de la prueba? ¿Seguro? ¿Pero cuál Señor? Preguntemos, pero ¿cuál Señor? Porque muchos dicen, el Señor es mi ayuda. Pero usted va a ver y puede que sea el Señor del gota a gota, el Señor de la tienda o el Señor del taller, pero no el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahí es donde tú tienes que dejar que el Señor te auxilie, te ayude, confiar, porque en la prueba tenemos que confiar. Jeremías 30:17 dice: he aquí, yo traeré medicina y los sanaré, dice el Señor. O sea que Él va a traer medicina para ese dolor, para esa herida, para esa llaga que te está molestando. Alguien que me lea Éxodo 15 y otro que me busque Salmo 103 rápidamente. Jeremías nos muestra que Él va a sanar nuestras heridas y nos va a traer medicina. Ahí está en la pantalla, Éxodo 15:26, la parte B, o sea, la segunda frase del versículo. Léelo, David. Sí, el 26.
Dios le dijo ¿a quién? A Moisés, extiende tu mano sobre las aguas. Si tú lees los versos anteriores, Dios abre el mar para que ellos pasen en seco. Pasaron en seco y cuando ya pasó, Dios le dice a Moisés, extiende tu mano nuevamente, ¿para qué? Para que las aguas se cierren. Y la palabra dice que los faraones, los caballos y sus ejércitos se ahogaron. Si ve que Dios nos puede ayudar en cualquier circunstancia, aún a lo que parezca locura o que parezca imposible. Moisés se para enfrente del mar y empieza a decir, no, y Dios, ¿y para dónde cojo ahora? Atrás vienen los enemigos que nos van a matar. Estamos con nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestra familia, nuestras riquezas. Aquí no hay dónde salir. Pero Dios le dice, y es el único versículo donde Dios regaña a alguien por orar. Y le dice, ¿por qué oras? Marcha. Entonces eso rompe todo argumento que tú crees que todo lo vas a bajar orando. Sí, hay cosas que si tú no las oras no pasan, pero Dios busca que tú le creas también. Moisés dio el paso y el mar se abrió. ¿Cuál fue la indicación? ¿Por qué oras? Marcha. Hay oraciones que tú ya le dijiste a Dios y Dios ya envió la respuesta. No ha llegado a ti porque no has creído, porque todavía estás mirando el problema. Imagina que Moisés se ponga a dudar. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro caminó sobre las aguas, pero dudó y se hundió, pero caminó. Moisés está allí frente al mar, un mar grande, y empieza a clamarle a Dios y a decirle, ¿y qué voy a hacer? Vienen detrás de nosotros. Pero Dios le dice, ¿por qué oras? Marcha. Imagina que Dios le hubiera hecho eso a una mujer. La mujer se empieza a preguntarle cosas ahí, a decirle, pero ¿y por qué voy a marchar? Me mojo los pies. No, pero no, Moisés de una se abrió el mar. Hay momentos donde no podemos estar cuestionando ni hablando de más, sino actúe. ¿Cuántas veces tú le has dicho a alguien, voy a orar por ti, y no oraste por él? La Biblia dice, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. La Biblia dice que quedamos presos con los dichos de nuestra boca. Sí, mi hermano, yo lo voy a ayudar. Sí, mi hermano, yo lo he invitado a comer y no. Pastor, yo lo invito a comer. No. Y no invita al pastor a comer. Ay, ¿para qué pone a prometer? Pero ahí vemos ¿qué dice el Salmo 103? ¿Quién lo tiene? Don Ricardo, hágale. Él es quien perdona todas nuestras inequidades y sana todas nuestras dolencias. Imagínense. Porque hay heridas que fueron provocadas por nosotros mismos, pero hay otras heridas que han sido producto de la desobediencia, del pecado. Y entonces tú quieres que Dios sane ya eso, pero Dios no lo va a sanar ya, porque si te sana ya, no aprendiste la lección y vuelves y lo haces. Pero cuando pasa la consecuencia, dices, no, yo no quiero volver a desobedecer a Dios para que no me siga pasando lo mismo. Amén. Vamos a terminar con algo, y es la mayoría de personas heridas son personas que su autoestima está por el piso. Son personas que su autoestima no han podido, digamos, tener un equilibrio, entonces todo el tiempo están cambiando de emoción, ¿cierto? El día de mañana es, no sé, la Madre Teresa de Calcuta y es amorosa, quiere ayudar a todo el mundo, pero al otro día de pronto es Hulk y eso el que se meta lo desbarata, y cambiamos todo el tiempo de emociones, y a unos los tratamos bien, a otros no, nos amamos, pero otras veces nos odiamos. Y yo quiero darte un consejo extra. Deja que Dios sane esas heridas profundas de tu corazón. La cicatriz no traerá dolor al verla, sino la cicatriz no traerá dolor al verla, sino que será un recuerdo de lo fuerte que eres. Cuando te mires esa cicatriz vas a decir, yo aguanté esa caída,
Cuando recuerdes ese suceso vas a decir, de allí me sacó Dios. ¿Amén o no amén? Tu autoestima. Pero Dios, como sabía eso, mire lo que dice el Salmo 139. Yo lo voy a leer en la NTVI, ya para terminar. Miren lo que dice en la NTVI. El Salmo 139, versículo 14 al 16. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. ¿Cuánto le han dicho eso a Dios? ¿Usted le ha dicho a Dios, gracias por hacerme tan maravillosamente completo? ¿O usted le ha dicho, uy, no, Señor, pero ¿por qué yo nací tan pequeño? ¿Por qué no tengo los ojos verdes? Ay, ¿por qué nací en esta familia tan pobre? ¿O por qué nací en esta nacionalidad colombiana? ¿Por qué no nací por allá en la China? ¿Sabía que hay gente que piensa todo eso? Pero el versículo dice que gracias por hacerme tan maravillosamente completo o complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. ¿Tú te consideras un fino trabajo de Dios? Usted dice, uy, no, pero es que Dios no se pasó conmigo de bueno. O usted dice, uy, no, Dios, como que me hiciste con rabia. No, dice, tu trabajo es finamente maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro y cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. O sea que eso que nosotros le decimos a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Esa pregunta sobra porque ya Dios sabía que nos iba a pasar. Y Él lo permitió y también te ha librado de muchas otras cosas más. Pero ahí está diciendo que todo estaba registrado para que pasara. Amén. Me hiciste, dice esa versión, me hiciste, dices tú, me hiciste imperfectamente correcto. Tremendo, sí. Tremendo. El autoestima tiene que sanar también, porque se convierte en una herida emocional. Hay muchas mujeres emocionalmente heridas por las palabras de un hombre, por las palabras de un padre, por las palabras de una amiga, por las palabras que de pronto o porque no le dieron me gusta o no compartieron su foto. Heridas emocionalmente. Pero ahí es donde tú tienes que dejar que el perdón obre, porque la palabra perdonar es la palabra per y donar. Per es una acción continua, o sea, es algo que tú brindas, pero donar es un regalo. O sea que perdonar es tú darle el privilegio o el regalo a alguien de sanarse. Cuando tú perdonas, le estás diciendo a esa persona, yo te regalo la sanidad. Yo te regalo lo que de pronto te dañó, lo que de pronto te falta, yo te lo doy para que te sanes. Tiene que tener una acción. ¿Amén o no amén? Imagínate que somos una vasija rota. Tú coges una vasija como está en la imagen, la rompes. ¿Se puede pegar o no? Se puede pegar, pero ¿qué va a pasar? Se va a notar. Hay una creencia en los chinos que se llama el kintsugi, que es que cogen una vasija rota y la convierten en una obra de arte. Cogen polvo de oro y lo pegan, cada pedacito como lo ves en la imagen, y cada cicatriz o cada grieta se convierte finamente en una grieta de oro, y eso lo exponen después en un museo, y la tradición dice que es para resaltar la cicatriz de alguien que un día fue roto. Yo vengo a decirle a alguien de parte de Dios esta noche, el Señor va a sanar tus heridas, pero también va a permitir que tu cicatriz se convierta en un modelo para que otra persona resalte y valore lo que tú has pasado. Tú no eres cualquiera, tú eres la obra perfecta de Dios. Levanta tu autoestima, deja que Dios obre en tu vida,
que la presencia de Dios te inunde y me inunde, y que entonces un día podamos ser una obra perfecta, que la gente va a decir: wow, han querido destruirlo, han querido derribarlo, pero no han podido y no van a poder, porque cada vez que lo hieren se convierte en algo más fuerte, se convierte en algo más hermoso, y está formado y está lleno de cicatrices, pero son cicatrices que valen oro, son cicatrices que nadie las tiene, y como tú tienes esas cicatrices, tienes la experiencia. Y cada persona que recibe la unción de Dios no es por bonito, no es por teólogo, no es por lo que sea, es por la unción. La unción viene, es por el proceso, y ahí es donde grandes cosas empiezan a suceder. Quiero darte unos consejos rápidamente. Consejo número 1 es que tú tienes que reconstruirte nuevamente. Eres una vasija, te quebraste, reconstrúyete nuevamente. Date la oportunidad de nuevamente de unir todos esos pedazos que quedan en ti, y vas a ver que tienes mucho valor. Ay, que me faltó, un pedacito me faltó. No importa. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Eso dice la palabra. Consejo número 2: no renuncies a la búsqueda de Dios. Usa la palabra de Dios como un agente de cambio. Oración continua. Habla las cosas con Dios y con las personas correctas. Ojo con quién habla las cosas. Habla las cosas con las personas correctas. Siempre hay una salida. Piense que siempre hay una salida. Amén. Pero quiero darte unos consejos para que evites estos comportamientos, porque cuando estamos heridos no escuchamos consejos de nadie, y la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Evitar el comportamiento es como pasó con Tomás. Tomás vio a Jesús y dudó. ¿Qué tuvo que decirle Jesús? Mete el dedo en la llaga para que veas que soy yo. Hay personas que están heridas, y a veces nosotros no somos compasivos con ellos, ni tenemos misericordia con ellos. No somos cariñosos con ellos, ni siquiera amorosos. Y lo que hacemos es meterle el dedo en la llaga para que le duela, y de aposta lo hacemos. No seamos así. No metamos el dedo en la llaga de los demás, sino que no le demos tanta importancia al problema y busquemos una solución. Si tú ves que alguien en la iglesia faltó, llámalo, escríbele. Si tú ves que alguien en la iglesia cayó en X o Y pecado, pues levántalo y restáuralo. Pero no te creas el espiritual para decir: yo sabía que iba a caer, él no es como yo, él cayó y yo sigo firme. Ojo, evita ese comportamiento. Culpar a Dios por las consecuencias de nuestras acciones. Evite culpar a Dios. Asuma su responsabilidad. Como decía el profesor de religión: humano, nos gritaba así cuando alguien se quedaba dormido, cuando alguien no le colocaba atención, el profesor de religión se nos acercaba y le: humano. Y todo el mundo saltaba a reírse, porque él decía: somos humanos, y el humano se cansa, se equivoca, entonces por eso se durmió. Pero era una forma de llamarnos la atención amorosamente, y eso marcó el corazón de todos. Usted le pregunta a todo el que estudió en el colegio de Villa Colombia por el profesor Héctor, y era todo el mundo le decir: humano, porque esa era su frase. ¿Qué estás dejando en el corazón de las personas? ¿Estás dejando heridas o estás dejando una huella importante? Amén. Ahora que cuando usted es con su esposa, humano, le dice: somos humanos, ¿no? Y el comportamiento número 3 es herir a otros solo porque estás herido. ¿Tú sabes que hay personas así? Que porque a ellos le fue mal, quieren que a todo el mundo le vaya mal. Y ahí es donde nace la envidia. Evita eso. Evita herir a otros solo porque te hirieron. No. La Biblia dice que no debemos pagar con la misma moneda, que debemos tratar a las personas como queremos que nos traten a nosotros. Amén. Colócate sobre tus pies y vamos a orar. Puedes poner una canción que se llama Dios sabe lo que hace, de Samuel Hernández. Pero
Tumba la transmisión para que no tumben el video. La conclusión de todo esto es, apaguen la luz. Sanar para que Dios me permita sanar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Levantarme para que Dios me permita levantar a otros.